Keiko Fujimori ha perdido las elecciones en la República del Perú. Por más que se sigan contando los pocos votos que faltan contabilizar, este parece que va a ser el resultado definitivo. Según la revista Caretas, son más de 70.000 votos que le saca Sánchez a Keiko Fujimori de ventaja en el Perú. Lo único que puede hacer que Keiko gane son los votos de los peruanos del exterior. Y es una situación inédita en la historia de las Américas, porque nunca antes en las dos Américas ha ganado un presidente o una presidenta que haya perdido en su país y solamente haya ganado en el exterior. Nunca. Hay países donde a veces se pierde a nivel nacional en las ánforas, pero se gana la presidencia. ¿Cuáles son esos países? Países en los cuales la elección se decide por circunscripciones electorales. Por ejemplo, cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca, él perdió por 2.900.000 votos frente a Hillary Clinton, pero le ganó a Clinton en los colegios, en el colegio compuesto por los 50 estados de Estados Unidos. Otro ejemplo, en el Reino Unido no se gana por quien tiene más porcentaje de votos, sino por quien gana más de las 650 circunscripciones, cada una de las cuales compone la Cámara de los Comunes o 650 parlamentarios. Pero en el caso peruano, también desde ese punto de vista perdió Keiko, porque la mayoría de las circunscripciones electorales, es decir, las provincias, los distritos, ella ha perdido. La mayoría de los departamentos, ella ha perdido. Ahora, yo en un anterior video dice que esta es la primera vez que en la historia universal esto ocurre. Tengo que hacer un ajuste. Es la primera vez que en la historia universal ocurre que los peruanos, que los nacionales que viven en otros continentes deciden, no los que viven en el exterior. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 casos que se dieron en Europa, donde la diáspora que vive en Europa decidió la elección de su propio país. La más reciente es la de Moldavia, un país que no es muy lejano al Perú, porque de ahí han venido los padres de 2 primeros ministros que hemos tenido, ¿no? Efraín Goldenberg, primer ministro de Fujimori, que recientemente ha fenecido, me ha sentido pésima a su familia, y de Salomón Lerner. Y en Moldavia, en el año 2024, se impuso Maya Sandu por el 55% de los votos. Pero si no contásemos los votos de la diáspora, hubiese ganado su rival Alexander Stayogulio por el 51.3% de los votos. Discúlpenme por mi pronunciación. Pero en este caso hay una gran diferencia, porque Moldavia es un país chiquitito, tan chico como Tacna, como Tumbes, y donde 1 de cada 5 de sus habitantes vive en otros países circundantes. Moldavia y Rumania han sido parte del mismo país, hablan la misma lengua. Rumania es parte de la Unión Europea. Entonces el debate en Moldavia es a favor o en contra de la Unión Europea. Entonces el ganador quiere entrar a la Unión Europea y la mayoría de los moldavos en el exterior viven en la Unión Europea y quieren eso. Mientras que el candidato que ganó en Moldavia pero perdió en general está a favor de lazos más estrechos con Rusia, con China y un mayor multilateralismo. Pero en ese caso no se puede descartar a la votación del exterior, primero porque están cerquita la gente que vive en Rumania o en Europa, acá rato a Moldavia, ¿no? Es como pasar pues de Piura a Tumbes. Y es una diáspora muy significativa porque un amplio sector de la población vota.
Otro caso ha sido el de Rumania en el 2009, donde ganó por un margen muy, pero muy, muy estrecho eh, eh, un candidato de centro derecha a otro de centro izquierda, con los votos de la diáspora. Pero en este caso las diferencias ideológicas no eran muy marcadas. Y finalmente tenemos el caso de Italia en el 2006, pero ahí no fue segunda vuelta presidencial, ahí se elegía solamente al Parlamento, en el cual Romano Prodi le ganó por 25.000 votos a Silvio Berlusconi en la Cámara de Diputados. Pero en la Cámara de Senadores, los italianos del exterior tienen 6 miembros. Y ahí ganó la centroizquierda, tuvo 4 senadores, Berlusconi 1 y un independiente. Entonces, de esta manera, la Cámara de Senadores se inclinó a favor de la centroizquierda. Si no participaba la diáspora, hubiese ganado Berlusconi por un solo senador. Pero acá nuevamente hay otra gran diferencia, porque la mayoría de los italianos del exterior viven a distancias cortas de Italia, sobre todo en Europa, aunque algunos viven en Estados Unidos y otros en Argentina. Pero es generalmente es una población que está corto del país, que permanentemente viaja bueno, irse de Italia a Francia, de Italia a Alemania, de Italia a España es como pasar pues es decir, pues de Lima a Huancayo, de Lima a Cusco, ¿no? O a Limapur, ¿no? Entonces, y además es una diáspora bastante integrada con el país. El caso peruano es diferente, porque la mayoría de su diáspora vive en otros continentes, Norteamérica, Europa, muchos viven en Japón. Cierto que hay peruanos en Argentina, en Chile y en otros países de Sudamérica, pero la mayoría de los peruanos del exterior viven en Norteamérica, luego en Europa, y hay algunos cuantos importantes en Japón y Asia. Y son ellos los que están decidiendo la elección peruana. Pero también hay otros dos elementos o tres elementos que hay que tomar en cuenta. La primera, que hay denuncias de que el voto ha sido alterado, porque fíjense, entre la primera y segunda vuelta hubo un cambio de ley. Se supone que en la mitad de un proceso electoral tiene que estar las mismas reglas todo el momento. Y usualmente en el exterior, cuando se vota, se digitan las actas y se las mandan. Y claro, por supuesto que para comprobar también se mandan las actas físicas en vajilla diplomática. Esto siempre ha pasado. Pero en este caso no se digitaron las actas en el mismo país donde se votó. Se mandaron las actas al Perú y han pasado varios días bajo control de la Cancillería, del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que están en manos del Fujimorismo. Y hay muchas actas que no cuadran. Entonces ya hay suspicacia de que ha habido manipulación en los votos de los peruanos al exterior. Y a eso se suma que en la mitad de la primera y segunda vuelta se cambió al director general de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cosa que está prohibida desde el punto de vista legal. No se puede cambiar una autoridad en la mitad del proceso legal. Segundo, que no es un cambio, por ejemplo, de entre posiciones más o menos similares, ¿no? Por ejemplo, entre Alan García y Ollantumala, o entre Toledo, que son distintas variantes de centro, un centro más a la derecha, un centro más a la izquierda, no. El problema aquí es de que hay el temor de que Keiko Fujimori establezca una dictadura, y una dictadura la quieren decidir por unos cuantos votos del exterior. Y ya tenemos índices de lo que está pasando, ¿no? A la fiscal Delia Espinosa le han inhabilitado para que inclusive ejerce el cargo del presidente del Colegio de Abogados de Lima, y no la han dejado votar. Acaban de aprobar una ley para que los militares o policías que puedan asesinar manifestantes no sean juzgados en el foro civil, sino en el de ellos mismos, donde muchos no van a ser condenados.
Entonces Keiko quiere ir con una aplanadora. Y ese es el problema. Y no hay confianza en el proceso electoral. Porque miren, este es el proceso electoral más discutido en la historia del Perú. Recordémonos que unos días antes, que hasta el mismo día de las elecciones de la segunda vuelta, el alcalde de Lima pedía anular la segunda vuelta porque decía que había habido fraude en la primera vuelta. Y muchos de los medios de la derecha, que ahora no quieren hablar de fraude, son los que hablaron de fraude todo el momento que le habían quitado votos a López Aliaga. Inclusive trajo delegaciones europeas de todos los partidos aliados a Vox en Europa, en las Américas, pero ya no hablan de fraude. Entonces, ha sido cuestionado esto por fraude por parte de Renovación Popular. Junto por el Perú no habla de fraude, pero habla de irregularidades y pide revisar las actas, lo mismo que pidió Keiko Fujimori hace 5 años y no le están haciendo caso. Y una tercera diferencia radica en que entra acá también un problema de punto de vista racial y de clase, porque las diferencias son muy marcadas entre los sectores que tienen mayor influencia de los originarios del Perú, ¿no? De los pueblos originarios del Perú. Mientras que por Keiko han votado más que todo la gente más occidentalizada, más criolla, ¿no? Y eso va a generar un gran abismo. Keiko definitivamente ha perdido las elecciones en el Perú. Y va a ser la primera, si es que es electa, porque todavía hay pan que rebanar, si es que ella quiere ser presidenta, sería la primera presidenta en la historia de las dos Américas en llegar a Palacio con los votos del exterior. Y la primera persona a escala universal que gana con los votos de los ciudadanos que viven en otros continentes. No le va a ser fácil poder gobernar. Va a tener una situación similar a la de su padre en el año 2000. Y bueno, ya veremos eso en otros videos. Mi nombre es Savigio, soy politólogo, economista e historiador con grados y posgrados en la London School of Economics. Si te gusta este video, compártelo y hazme algún comentario si así lo deseas.